olvide. Y en esta parte nosotros vamos a ver un breve pantallazo, por así decirlo, de todo lo que vamos a ver a lo largo de la materia y algunos puntos importantes que son necesarios para que sirvan como base para que podamos desarrollar los ejercicios como tal más adelante. ¿Ya? Entonces vamos a empezar con el punto número 1 de la guía, que nos dice la definición de econometría como tal. Ya acá les he dejado 4 definiciones y vamos a empezar con las participaciones del día de hoy. ¿Alguien quisiera leer este primer párrafo? Alarcón Cortés. Yo auxilio, por favor. Ya, son 3 definiciones. ¿Quién me dijo primero, por favor? Alarcón Cortés. Ya, Alarcón Cortés y luego Gabriel Dagmar. Gabriel Torrico. Ya. Ya, empiezo así. Sí, empieza por favor. Ya, el título es Introducción a los modelos econométricos. Definición. En términos literales, econometría significa medición económica. Sin embargo, si bien es cierto que la medición es una parte importante de la econometría, el alcance de esta disciplina es mucho más amplio, como se deduce de las siguientes citas. Ya. ¿Continúa? Sí, continúa por favor la Ay, primera definición. ya. La econometría se define como la ciencia social en la cual las herramientas de la teoría económica, las matemáticas y la inferencia estadística se aplican al análisis de los fenómenos económicos. Ya, perfecto. Ahora, Gabriel, por favor. Claro. La econometría puede definirse como el análisis cuantitativo de fenómenos económicos reales, basados en el desarrollo simultáneo de la teoría y la observación, relacionados mediante métodos apropiados de inferencia. Perfecto. ¿Continúo? No, no. Sí, continúa porque nadie más dijo nada, así que. Ok. La econometría es parte de las ciencias económicas que comprende a la matemática y a la estadística con el propósito de predecir, controlar y tomar decisiones sobre fenómenos económicos. Perfecto. Bien, como podemos ver, existen muchas definiciones, cada una tiene su enfoque, su perspectiva, de acuerdo al autor que estemos citando. Generalmente yo trato de decirlo que la econometría es el estudio de todas las variables económicas que veíamos en teoría económica, por ejemplo, el PIB, la inflación, todos aquellos datos que se vinculan o se hacen como que una mezcla, por así decirlo, con lo que es lo que hemos visto en inferencia estadística. Entonces, la combinación de estas dos disciplinas nos va a llevar a lo que es la econometría. ¿Y para qué la utilizamos? Básicamente es para la toma de decisiones, porque en base a estos datos nosotros vamos a ver, aquí estamos, vamos a poder planificar, predecir y controlar, ¿ya? Entonces, ya teniendo un concepto acerca de lo que es la econometría, vamos a pasar a algunos ejemplos como tal, ¿ya? Entonces vamos a ver lo que es la ley de consumo de Keynes. Y es un ejemplo muy práctico. ¿Qué nos dice? Keynes plantea: la ley psicológica fundamental consiste en que los hombres y las mujeres, como regla general y en promedio, están dispuestos a incrementar su consumo a medida que aumenta su ingreso, pero no en la misma cuantía del aumento de su ingreso. Básicamente, ¿qué quiere decir? Si podemos ver acá esta pirámide es la pirámide de Maslow. ¿Y qué nos dice? Nosotros como personas lo que hacemos es incrementar nuestros gastos en función a los ingresos que nosotros tenemos. Básicamente es eso lo que nos dice esta ley. Entonces, mientras más alto sea mi ingreso, entonces vemos esta flechita, más voy a empezar a gastar. Entonces, en la cima de la pirámide tenemos necesidades como la autorrealización y en la base tenemos las necesidades básicas que cubren, que nosotros cubrimos cuando nuestro nivel de ingresos es más bajo. ¿Alguien dijo algo? A ver, veamos. Así se está grabando la clase, no te preocupes.
Ya, entonces, básicamente eso nos dice de manera conceptual esta ley. Y vamos a ver un ejemplo tanto del modelo matemático y su diferencia con el modelo econométrico. Entonces, para plantear esta relación de los ingresos y los gastos, el modelo matemático de consumo es el siguiente, donde Y es el gasto de consumo y X son los ingresos. Entonces, los gastos van a estar en función de los ingresos y aquí tenemos dos parámetros, beta 1 y beta 2, ¿ya? Estos valores son valores numéricos que nosotros vamos a ver cómo calcular más adelante, pero para el modelo matemático simplemente se maneja esta ecuación, ¿ya? Entonces acá tenemos la pendiente, PMC es la propensión marginal a consumir y tenemos la gráfica como tal, ¿ya? Entonces pasémonos a lo que es el modelo econométrico de consumo. ¿Cuál es la diferencia? Como podrán notar, acá ya tenemos la descripción del modelo como tal, pero acá tenemos una nueva variable que se llama término de perturbación. Y este término de perturbación es muy importante y ya se lo asocia a lo que es el modelo econométrico como tal. Entonces, cuando hacemos el modelo de regresión lineal, acá de la misma manera como pueden ver, Y representa el gasto de consumo, X el ingreso, y se aumenta esta nueva variable que es el término de perturbación. ¿Y qué quiere decir? Este término de perturbación cubre aquellos datos, factores o cualquier situación externa que nosotros no estamos considerando para plantear mi modelo econométrico, ¿ya? Entonces, en un caso, ahora vamos a ver un caso más claro como ejemplo, pero gráficamente lo que nos quiere decir este término de perturbación es que cuando nosotros vamos a hacer, digamos, la representación gráfica de mis variables Y y X, en este caso el consumo y el ingreso, tenemos una pendiente. Entonces, todos los puntos que están más arriba o más abajo de la pendiente se consideran los términos de perturbación a la distancia del punto a la recta. Básicamente es eso de manera gráfica. Y de manera conceptual, lo que les decía, todos aquellos factores que no estamos considerando, pero que sí inciden en nuestro modelo. En este caso, en el gasto del consumo puede, o sea, sí está en función al nivel de ingresos de la persona, pero también podría estar en función a otros factores. No sé, tal vez a su nivel de educación, a la zona donde vive esta persona. Entonces son muchos factores que a veces nosotros no consideramos porque no inciden tanto en el modelo, pero que sí están ahí y que sí de alguna manera afectan a nuestro modelo econométrico como tal. Ya, entonces acá les he puesto un ejemplo para que se acuerden un poco más acerca de este término de perturbación, acerca de las heladerías, ¿ya? Bueno, supongamos que nosotros queremos hacer el análisis econométrico acerca de la demanda que tienen estas empresas que venden helados en la ciudad de La Paz, ¿ya? Entonces vamos a plantear un modelo econométrico. Nosotros habíamos dicho que el modelo econométrico se va a plantear con estos que se llaman parámetros. Más adelante les voy a explicar la notación. Y esta U que es el término de perturbación. Ya esto es de manera general. Entonces nosotros vamos a decir la demanda va a estar en función al precio de los helados. Es decir, digamos, para la tienda de helados A, el precio promedio, digamos, es de 20 bolivianos. Para la tienda de helados B, el precio es promedio es de 30 bolivianos y así va a ir incrementando. Entonces, podríamos nosotros concluir y hacer un análisis econométrico y decir, la demanda de los helados va a estar en función al precio de los mismos. Y ahí podríamos dar como por concluida nuestra situación. Ahora, ¿a qué se refiere este término de perturbación? Como les decía nuevamente, son aquellos factores que inciden pero que a veces no los consideramos en el modelo como tal. Entonces, en este caso, un término de perturbación específicamente para este tipo de empresas es el clima. ¿Por qué? Porque supongamos que es un día nublado, obviamente la demanda de estos helados, por más que el precio sea muy bajo, no va a ser amplia, por así decirlo, como cuando es en un día
soleado, ¿no ve? Entonces, este es un factor, el clima es un factor que está incidiendo en nuestro modelo econométrico como tal. Entonces, es un término de perturbación que estamos considerando en esta variable U, ¿ya? Bueno, espero que haya quedado claro este concepto. Y vámonos a pasar a los elementos de un modelo econométrico. Ya, entonces nosotros lo que manejamos en primer lugar son las variables. ¿Ya? Les había mostrado la variable X, la variable Y, que generalmente a la variable Y se la denomina variable dependiente y a la variable X se la llama variable independiente. ¿Ya? También, antes de continuar, en la guía les puse algunas otras sinónimos, por así decirlo, de este tipo de variables. Un momento, aquí estamos. ¿Ya? Entonces, estamos acá viendo cuáles son los elementos de nuestro modelo econométrico. Y acá tenemos la terminología y anotación. Les decía, la variable dependiente, que generalmente se llama variable Y, también se llama variable explicada, variable predicha, regresada, respuesta endógena o resultado, o variable controlada. Y la variable X, que nosotros manejamos acá, que siempre está a la derecha de nuestra igualdad, se llama variable explicativa, variable independiente, predictora, regresora, estímulo, exógena, covariante o variable de control. ¿Ya? Eso como dato, por si es que en algún ejercicio podrían darnos algún dato con esta notación o terminología. Entonces, para que no nos perdamos en esa parte, ¿ya? Entonces estábamos viendo los elementos de un modelo econométrico. Acá nosotros decíamos, sigamos con la guía porque está un poquito más claro. Nos dice que tenemos la función de regresión poblacional y la función de regresión muestral, ¿ya? Acá hay una diferencia entre ambas. Bueno, ya su nombre lo dice, la población incluye a todos nuestros datos que estamos utilizando para el análisis y la muestra es parte de ellos, ¿no? Entonces, para la regresión poblacional, acá pueden ver que tenemos Y es igual a beta 1 más beta 2 más beta 3 más beta K por XK. Este K significa, digamos, que puede ser 1, 2, 3, 4, dependiendo del número de variables que vamos a manejar en el modelo econométrico. Y aquí tenemos nuestro término de perturbación. Ahora, cuando hablamos del modelo poblacional, hablamos a este beta 1, beta 2, beta 3, lo vamos a llamar parámetro, ¿ya? Y cuando hablamos de la función de regresión muestral, como pueden ver, la notación es diferente. Acá ya tiene como un sombrerito nuestras variables, tanto en este caso la dependiente como las independientes. Perdón, la dependiente como nuestros estimadores. En este caso, la diferencia es que acá se llaman estimadores, ¿ya? Para recapitular, en la poblacional se escribe como tal la ecuación y la particularidad es que a estos valores se los llama parámetros. Y para la muestral se escribe la ecuación como tal y a estos valores se les pone un sombrerito, como pueden verlo en la notación, y se les llama estimadores, ¿ya? Los estimadores hacen referencia a la función de regresión muestral. Esa es la diferencia. Ya, entonces acá decimos tenemos variables dependientes que son las Y, las variables independientes que son las X, el término de perturbación que solo se escribe en la función de regresión poblacional y como les decía, parámetros se les llama en la poblacional y estimadores en la muestral, ¿ya? Esto de la terminología y anotación ya lo hemos visto y acá tenemos los tipos de datos. Bueno, para los tipos de datos, generalmente vamos a manejar cuatro tipos de datos. Los datos de series de tiempo son los que casi siempre vamos a manejar y nos dice, una serie de tiempo es un conjunto de observaciones sobre los valores de una variable en diferentes momentos. Tal información debe
recopilarse en intervalos regulares, es decir, en forma diaria, semanal, mensual, trimestral, anual o como se vea conveniente. Entonces, básicamente son como datos recogidos a lo largo del tiempo, básicamente. O sea, digamos, tenemos, no sé, el PIB de Bolivia. Entonces, ese valor, ese dato se va a asociar a un periodo de tiempo en específico. Digamos, va a ser un valor específico para el 2015, otro valor para 2016, otro valor para 2017 y así sucesivamente. Entonces, a eso se refiere datos de series de tiempo. Está tomando como referencia a un intervalo de tiempo en específico, ¿ya? Para los datos transversales nos dice consisten en datos de una o más variables recopilados en un mismo punto del tiempo. Por ejemplo, el censo de la población. Un censo se realiza una encuesta, todo aquello para recoger información y esa información corresponde a un momento determinado del tiempo. En este caso, para nosotros, por ejemplo, tenemos el censo del 2012 que todavía seguimos utilizando y este año se va a actualizar. Entonces, estamos manejando en un mismo punto del tiempo, por tanto, corresponde a un dato transversal. ¿Ya? Para los datos de panel longitudinales o en micropanel, que es lo mismo, nos dice que son datos combinados en el cual se estudia a través del tiempo la misma unidad transversal. Esto se refiere a que es una combinación de los datos de series de tiempo y de corte transversal o datos transversales, que en este caso nosotros para la materia no lo vamos a ver mucho. Básicamente siempre utilizamos este de series de tiempo. Y finalmente los datos cualitativos, que se refieren a los atributos, propiedades que posee un objeto o una parte de nuestra muestra o población de estudio, para responder un por qué o cómo. Para que se acuerden un poco más de los datos cualitativos, simplemente describen alguna característica de nuestra población, por ejemplo, el género. Entonces estamos diciendo género masculino y femenino. Entonces es, digamos, una característica, una cualidad de nuestra población. Y nosotros básicamente utilizamos estos datos cualitativos cuando veamos los modelos dicotómicos, que simplemente vamos a asignar un valor numérico a estos datos que están describiendo una cualidad de nuestra población, ¿ya? Entonces acá, antes de terminar esta parte, nos dice que por convención se utiliza el subíndice de observación I para los datos transversales. Esto lo voy a dejar para algunos ejercicios que veamos más adelante. Entonces nos dice, se utiliza el subíndice de observación I para datos transversales, es decir, información recopilada en un momento determinado, y el subíndice T para los datos de series de tiempo, es decir, información reunida a lo largo de un periodo. ¿Ya? Cuando veamos T, automáticamente ya sabemos que estamos trabajando con datos en series de tiempo, y cuando veamos I, van a ser datos transversales en el ejercicio que veamos manejando. ¿Ya? Entonces vamos a continuar. Acá vamos a ver las etapas de la elaboración de un modelo econométrico. Hasta acá ya hemos visto algunos ejemplos, las notaciones, las variables que manejamos, los tipos de datos, y ahora nos toca las etapas de elaboración de un modelo econométrico. Ya, entonces veamos. Para las etapas de elaboración de un modelo econométrico, y esto es importante, generalmente el INGE solía preguntar en sus exámenes que cada uno escriba cuáles son estas etapas, y siempre son estas 4, ¿ya? Estamos con la especificación, estimación, validación y aplicación. Ya. Entonces vamos a empezar a describir cada una de ellas. Empecemos con la especificación. Nos dice que en la especificación nosotros vamos a identificar las variables a incluir en el modelo econométrico. En el ejemplo de los helados que les decía, nosotros habíamos definido que la demanda va a estar en función del precio, pero eso ya es decisión de la persona que esté haciendo el análisis.
Otra persona podría decir, sí está en función del precio, pero también está en función del nivel socioeconómico de las personas, está en función, no sé, de la temporada en que se esté haciendo el análisis. Entonces, otra persona podría considerar más variables, otra persona podría considerar menos. Y esa es la etapa de especificación, donde nosotros tomamos la decisión de identificar qué variables vamos a incluir en el modelo como tal. Entonces acá yo les dejo el ejemplo, decimos el PIB es igual al consumo, más la inversión, más los gastos del gobierno, más importaciones, más exportaciones. Entonces decimos el PIB, nuestra variable dependiente, va a estar en función del consumo, la inversión, gastos del gobierno, importaciones y exportaciones. Estamos manejando 5 variables independientes. Ya en este caso del PIB, digamos, esto ya es una fórmula y ya no se modifica, pero en el caso que nosotros seamos quien va a plantear el modelo econométrico, como cuando ustedes hagan sus proyectos, ustedes tienen que tomar la decisión de qué variables van a incluir y qué variables no. Ya esta etapa de especificación en eso consiste. Y sigamos con la siguiente etapa, que es la etapa de la estimación. Ya en la etapa de la estimación consiste en la obtención de valores numéricos de los parámetros. Ya se van a utilizar distintas técnicas para obtener el valor numérico de los parámetros, que si se acuerdan es el beta 1, el beta 2, beta 3, beta k. Entonces, en la estimación básicamente es simplemente obtener el valor numérico como tal, para en función de ello posteriormente hacer el pronóstico y todo el análisis estadístico y econométrico, ¿ya? Para la validación consiste en la evaluación de los resultados obtenidos utilizando los siguientes criterios económicos, estadísticos y econométricos. Entonces, en esta etapa nosotros vamos a realizar un análisis, digamos, lo que veíamos en inferencial, las pruebas de significación, si las variables aportan o no al modelo, vamos a establecer intervalos de confianza, todo aquello. Y para la parte de econométricos ya es un tema del segundo parcial, que vamos a ver si en nuestra etapa de especificación, si nuestras variables están bien definidas, las vamos a someter a pruebas, por así decirlo, para saber si nuestro modelo es óptimo o no. Entonces hacemos pruebas de multicolinealidad, heterocedasticidad y autocorrelación. Si es que no tiene ningún problema, entonces nuestro modelo es óptimo y podemos seguir, podemos utilizarlo para cualquier situación, que generalmente es la etapa de aplicación y, como les decía, es la toma de decisiones, lo más importante. Dice, consiste en la aplicación del modelo validado orientado a la predicción, explicación o control y toma de decisiones. Entonces, cuando nosotros ya tenemos el modelo como tal, tenemos los valores numéricos, hemos hecho todas las validaciones correspondientes, ya podemos pasar a la etapa de aplicación, donde decimos, por ejemplo, para una empresa podemos producir esta cantidad para el siguiente año, o podemos adquirir esta cantidad de materia prima para el siguiente año. Entonces hacemos un pronóstico, ¿ya? Bien, eso es básicamente un resumen teórico de todo lo que vamos a venir manejando a lo largo de este semestre. Y vamos a ver algunos ejercicios breves que hemos preparado para que puedan ir practicando todos estos conceptos, ¿ya? Entonces, ¿alguien quisiera leer este primer ejercicio? Yo sí. Ok. Soy de Grecia. Ok. Ya te lo voy a poner. Adelante. Gracias, Axel. Ejercicio 1. Se desea especificar un modelo econométrico que represente un mercado de un bien en el cual la cantidad demandada en un año T depende del precio del bien en dicho año y de la renta de los consumidores. Asimismo, la cantidad ofertada
es función del precio en el dicho año T. En cualquier caso, el mercado no tiene ni excedentes ni déficit. Establecer, inciso A, las variables, inciso B, las ecuaciones, inciso C, los parámetros, inciso D, el tipo de modelo, inciso E, los datos y inciso F, el objetivo del modelo. Ok, gracias. Bien, para este primer ejercicio, como lo leyó su compañera, nos dice, se desea especificar un modelo econométrico para el mercado de un bien, en el cual la cantidad demandada depende del precio del bien y de la renta de los consumidores. Entonces, la demanda está en función del precio y de la renta. Entonces, esa es la primera ecuación que yo voy a plantear. La cantidad demandada en el año T está en función del precio del bien en el año T y de la renta, ¿ya? También nos dice la cantidad ofertada. Un momento, por favor. Ya. Nos dice, la cantidad ofertada es en función del precio en dicho año T. Ya, entonces decimos, la cantidad ofertada está en función del precio en dicho año T. Ya, entonces, como inciso A, en cualquier caso el mercado no tiene excedentes ni déficits. Establecer, dice, inciso A, las variables. Entonces, en este caso, primero establecemos la relación que existen en nuestras variables. Lo que les decía, la variable dependiente que siempre está a la izquierda va a estar en función de nuestras variables independientes. En este caso, para la cantidad demandada va a estar en función del precio y de la renta, y para la cantidad ofertada simplemente va a estar en función del precio. Esto nos dice el enunciado muy explícitamente, ¿ya? Entonces, para aclarar, decimos donde Q de sub T va a ser igual a la cantidad demandada en el año T, QO sub T es la cantidad ofertada en el año T, el precio es el precio, P sub T es el precio del bien en el año T y R es la renta de los consumidores, ¿ya? Entonces vamos a manejar esta notación y estas variables para este ejercicio. Ya, entonces continuemos. ¿Qué más nos pide? El inciso B nos pide las ecuaciones. Para este caso, para las ecuaciones, simplemente es establecer tanto la función de regresión poblacional como la función de regresión muestral, tanto para la oferta como para la demanda. Entonces, vamos a empezar con la demanda. La función de regresión poblacional para la cantidad demandada va a ser igual al parámetro beta 1 más el parámetro beta 2 por el precio, que es nuestra primera variable independiente, más el parámetro beta 3 por la renta, que es nuestra segunda variable independiente, más el término de perturbación que solo se coloca en la función de regresión poblacional, ¿ya? Para la función de regresión muestral para la cantidad demandada es muy parecido, pero como les decía anteriormente, acá ya estamos poniendo unos sombreritos, por así decirlo, a nuestras variables, ¿ya? Entonces, la cantidad demandada estimada, este sombrerito quiere decir que es estimada, va a ser igual al estimador beta 1 más el estimador beta 2 por nuestra variable independiente, que es el precio, más el estimador beta 3 por nuestra variable independiente, que es la renta. ¿Ya? En este caso, para la función de regresión poblacional, ya no se coloca el término de perturbación. ¿Ya? Hacemos lo mismo para la cantidad ofertada. En este caso, solo depende de una variable independiente. Entonces decimos, la función de regresión poblacional para la cantidad ofertada va a ser igual al parámetro beta 1 más el parámetro beta 2 por nuestra variable independiente, que en este caso es el precio, más el término de perturbación.
Y para la función de regresión muestral decimos la cantidad ofertada estimada por el sombrerito va a ser igual a el estimador beta 1 más el estimador beta 2 por la variable independiente que es el precio. ¿Ya? Acá, por favor, la notación es importante, así que hay que tener cuidado con eso. El inciso C nos dice los parámetros. En este caso, para la cantidad demandada tenemos 3 parámetros, beta 1, beta 2 y beta 3. Y para la cantidad ofertada tenemos 2 parámetros, beta 1 y beta 2, que corresponden a las funciones de regresión poblacional que nosotros ya hemos analizado anteriormente, ¿no? Tenemos 3 parámetros porque acá estamos manejando 2 variables independientes, y para la cantidad ofertada tenemos 2 parámetros porque solo tenemos una variable independiente. Entonces 3 parámetros para la demanda y 2 parámetros para la oferta. El tipo de modelo nos dice, para la cantidad demandada estamos manejando un modelo lineal de 3 variables. Y para el modelo para la cantidad ofertada estamos manejando un modelo lineal de 2 variables. ¿Cuáles son estas variables? Para aclarar, nuestras variables son para la demanda, la cantidad demandada, el precio y la renta. Son 3. Y para la cantidad ofertada es nuestra variable dependiente, cantidad ofertada, y el precio. Entonces son 2 variables, ¿ya? A eso hace referencia a esta cantidad de variables que estamos definiendo. Para los datos estamos manejando datos en series de tiempo. Habíamos dicho que cuando tenemos sub t decimos que son datos en series de tiempo, es decir, que corresponden a datos históricos, por así decirlo, para el análisis que estamos viendo en cierto intervalo de tiempo. Y finalmente el objetivo del modelo. Entonces, para la primera ecuación que hemos analizado para la demanda, el objetivo es observar la variación de la demanda en función al precio y la renta de los consumidores. Y para la cantidad ofertada decimos que el objetivo es observar la variación de la oferta en función simplemente del precio. ¿Ya? Entonces, ese es el análisis de este ejercicio. Y vamos a pasar al siguiente. Ya, entonces, ¿alguien quisiera leer este ejercicio número 2? Yo. Ya. ¿Quiénes son? Las voy a anotar. Hay un ejercicio más. André Paola Méndez Limachi. Ya. ¿Y la otra persona? Y Pamela Wang. Ya. Pamela. Ya, Andrea puede... perdón. ¿Pueden empezar? ¿Quién va a empezar? Yo. Ya. Gracias. Una empresa de tabaco dedicada a la manufactura y venta de cigarrillos desea utilizar un modelo econométrico para explicar la evolución de sus ventas y gastos de propaganda por estudios previos. Se ha llegado a la conclusión de que la venta de cigarrillos de la empresa se relaciona con las ventas del competidor, los gastos de publicidad, el precio de un paquete de cigarrillos y las ventas propias en el año anterior. Establecer. Inciso A, las variables. Inciso B, las ecuaciones. Inciso C, los parámetros. Inciso D, el tipo de modelo. Inciso E, los datos. Y por último, el inciso F, el objetivo del modelo. Gracias. Bien, de la misma manera, en este ejercicio ya nos habla de una empresa de tabaco dedicada a la manufactura y venta de cigarrillos, ¿ya? ¿Quieres saber la evolución de sus ventas y gastos de propaganda? Y por estudios previos dice que la venta está y se relaciona en función con las ventas del competidor, los gastos de publicidad, el precio del paquete de cigarrillos y las ventas en el año anterior. Son 4 variables a considerar independientes que inciden en la venta de los cigarrillos como tal. Entonces aquí estamos, ¿ya? Inciso A nos pide establecer las variables y decimos la
venta de cigarrillos de la empresa, aquí estamos, la venta de cigarrillos de la empresa que está representada por la letra V, va a estar en función de B sub C, que son las ventas del competidor, los gastos en publicidad que tiene esta empresa, el precio de un paquete de los cigarrillos y las ventas propias en el año anterior. Si se dan cuenta, este modelo, según el enunciado, está bien planteado, tiene mucha lógica, porque, por ejemplo, para los gastos de publicidad, mientras más gastemos en publicidad, no sé, tanto en televisión, redes sociales, radio o todos los medios, vamos a tener mayor alcance y por tanto nuestras ventas van a incrementar. Otro factor que está considerando las ventas del competidor. Entonces es la participación en el mercado. Si mis competidores tienen mayor inserción en el mercado, entonces obviamente nuestras ventas van a ser más bajas. Entonces es una variable que sí aporta a este modelo econométrico. El precio, que es uno de las variables que casi siempre se manejan para esta parte del análisis de la demanda o de las ventas en este caso, y las ventas en el año anterior de la misma empresa, ¿ya? Entonces acá en la primera parte estamos estableciendo nuestras variables. Tenemos nuestra variable dependiente y nuestras 4 variables independientes. Para el inciso B nos dice las ecuaciones como tal. Entonces para este inciso planteamos la función de regresión poblacional y la función de regresión muestral. Para la función de regresión poblacional, de la misma manera vamos a decir, la venta de los cigarrillos va a ser igual a nuestro parámetro beta 1 más nuestro parámetro beta 2 por nuestra primera variable independiente, que en este caso son las ventas del competidor, más nuestro parámetro beta 3 por nuestra segunda variable independiente, que son los gastos de publicidad, más nuestro parámetro beta 4 por nuestra variable independiente, que es el precio del paquete de cigarrillos, más nuestra variable, nuestro parámetro beta 5 por nuestra última variable independiente, que son las ventas propias en el año anterior. Como les digo siempre, en la función de regresión poblacional siempre ponemos el término de perturbación como una variable que también va a incidir en este modelo en el análisis poblacional, ¿ya? Para la función de regresión muestral realizamos el mismo procedimiento, pero en este caso ya decimos, la venta de cigarrillos de la empresa estimado por el sombrerito va a ser igual a nuestro estimador beta 1 más nuestro estimador beta 2 por las ventas del competidor, que es nuestra primera variable independiente, más nuestro estimador beta 3 por nuestra segunda variable independiente, más nuestro estimador beta 4 por nuestra tercera variable independiente, más nuestro estimador beta 5 por la última variable independiente, que es ventas propias en el año anterior, ¿ya? Entonces acá estamos estableciendo nuestra función de regresión poblacional y muestral. Ya tenemos ambas ecuaciones y nos pasamos a los parámetros. En este caso, como manejamos solo una ecuación, decimos que estamos manejando 5 parámetros, ¿ya? ¿Cuáles son estos 5 parámetros? Beta 1, beta 2, beta 3, beta 4 y beta 5 que hemos establecido en la función de regresión poblacional, ¿ya? Para lo que es el inciso D, el tipo de modelo, estamos manejando un modelo lineal de 5 variables. Y finalmente, el objetivo del modelo. Observar la variación de la venta de cigarrillos de una empresa en función a la venta de cigarrillos de la empresa, las ventas de sus competidores, los gastos en publicidad que tiene esta empresa, el precio de un paquete de cigarrillos y las ventas propias en el año anterior. Entonces estas son las variables que hemos analizado y simplemente queremos observar cómo evoluciona su venta en esta empresa, ¿ok? Entonces vámonos al último ejercicio, por favor. Estoy bien, Oxy. A causa del clima caluroso y húmedo de una región,
Las tasas de crecimiento del ganado vacuno, de engorde y producción de leche, por lo regular disminuyen durante el verano. Sin embargo, ingenieros agrícolas y ambientales han determinado que una estructura de sombra bien diseñada puede aumentar significativamente la producción de leche. En un experimento se seleccionaron 30 vacas y se dividieron en 3 grupos de 10 vacas cada uno. Las vacas del grupo 1 contaron con una estructura de sombra artificial, las del grupo 2 con sombras de árboles y las del grupo 3 no contaron con sombra. Establezca un modelo econométrico que permita medir la producción media en galones de las vacas de cada grupo, señalando, inciso A, las variables, inciso B, la ecuación o ecuaciones, inciso C, los parámetros, inciso D, los datos. Ok, gracias. Bueno, en esta parte tal vez el enunciado es un poquito más confuso, así que lo vamos a volver a analizar. Nos está hablando acerca de una región y la tasa de crecimiento del ganado vacuno de engorde y producción de leche. Por lo regular disminuyen durante el verano. Entonces acá tanto el engorde, porque yo lo asocio digamos al peso del ganado, digamos, que influye, no sé, en lo que van a vender, y la producción de leche, la cantidad producida, disminuyen en el verano a causa del clima, ya eso nos dice. Ingenieros agrícolas y ambientales han determinado que una estructura de sombra bien diseñada puede aumentar la producción de leche. Es decir, si sometemos a una infraestructura al ganado, tal vez eso puede aumentar la producción de leche y por tanto incrementar los ingresos de los ganaderos. ¿Ya? En un experimento se seleccionaron 30 vacas y se dividieron en 3 grupos de 10 vacas cada uno. Las vacas del grupo 1 contaron con una estructura de sombra artificial, la segunda con sombra de árboles y la tercera sin sombra. Entonces estamos evaluando si la sombra incide o no. Y nos dice, establezca un modelo econométrico que permita medir la producción media en galones de las vacas de cada grupo, ¿ya? Señalando las variables, la ecuación, los parámetros y los datos. Entonces acá tenemos los 3 grupos. El primer grupo maneja la sombra artificial, el segundo grupo está en función a la sombra de los árboles y el tercero está sin sombra. Ya, entonces las variables que vamos a definir en este caso para los 3 grupos estamos analizando la producción de leche. Nosotros queremos saber si la producción de leche está en función a la sombra que vamos a aplicar al ganado como tal. Entonces en este caso para el grupo 1 decimos está en función a la sombra artificial. Para el grupo 2 está en función a la sombra de los árboles y para el grupo 3 va a estar, no va a estar en función a la sombra, y entonces lo estamos considerando como sin sombra. Para las ecuaciones, entonces decimos, la función de regresión poblacional va a ser igual a la producción de leche igual al parámetro beta 1 más el parámetro beta 2 por la variable que en este caso estamos considerando como sombra artificial más el término de perturbación. Como les dije, este término de perturbación puede abarcar otras variables que pueden incidir o no en el modelo econométrico. Para la función de regresión muestral para el grupo 1, decimos la producción de leche va a ser igual al estimador beta 1 más el estimador beta 2 por la variable que en este caso va a ser la sombra artificial. Ya, pasémonos al tema de los parámetros. En este caso, en la función de regresión poblacional analizamos los parámetros beta 1 y beta 2. Para el inciso C nos dice analice los datos. En este caso estamos manejando datos de corte transversal. ¿Por qué? Porque habíamos dicho que es en un momento específico en el tiempo, ¿no ve? Entonces en este caso estamos haciendo un experimento en un mismo momento del tiempo,
tanto para los tres grupos, para el grupo que tiene sombra artificial, para el grupo que tiene sombra de árboles y para el grupo que está sin sombra. Entonces se está manejando datos de corte transversal. Y el inciso E, el tipo de modelo, para el grupo 1 estamos manejando un modelo lineal de dos variables. Y entonces vayamos al grupo 2, el análisis es muy parecido. Nos dice la producción de leche va a estar en función a la variable donde interviene la sombra de los árboles. La ecuación, la función de regresión poblacional va a ser igual a la producción de leche igual al parámetro beta 1 más el parámetro beta 2 por la variable sombra de árboles, ya más el término de perturbación. Y la función de regresión muestral es lo mismo, la producción de leche estimada va a ser igual al estimador beta 1 más el estimador beta 2 por nuestra variable independiente que es la sombra de árboles. Para lo que son los parámetros, acá de la misma manera manejamos dos parámetros, beta 1 y beta 2, los datos de corte transversal y el tipo de modelo lineal de dos variables. Y lo mismo hacemos para el grupo 3. La función de regresión poblacional, la producción de leche va a ser igual al parámetro beta 1 más el parámetro beta 2 por la variable que en este caso vamos a manejar la intervención de nuestro ganado, pero en este caso sin sombra, más el término de perturbación. Y la función de regresión muestral es lo mismo pero con los sombreritos, ya que decimos estimador beta 1 más estimador beta 2 por nuestra variable independiente. Para los parámetros tenemos beta 1 y beta 2, los datos de corte transversal y el tipo de modelo lineal de dos variables. Ya, entonces en este caso tal vez parecía un poco confuso, pero y por ejemplo algo que podría confundir, nos dice establezca el modelo econométrico que permita medir la producción media en galones de las vacas de cada grupo. Entonces si tuviéramos los datos históricos o de manera cuantitativa, tal vez sí podríamos dar una respuesta como tal. En este caso, en la producción de leche vamos a asumir que estamos asumiendo en galones y simplemente estos son el planteamiento para los tres grupos que están siendo analizados para la producción de leche. Entonces, bueno, este es el análisis de este último ejercicio. No sé si tuvieran alguna pregunta, algo donde se han perdido para que aclaremos. Como les digo, esta parte todavía es introductoria para lo que vamos a ver más adelante. Así que tienen la palabra, chicos. No sé si tuvieran alguna pregunta. Sí, podría explicar otra vez ese de los datos corte transversal y en el otro ejercicio creo que era serie de tiempos, esa parte no entendí. Ah, ya, claro que sí. Vámonos a la guía. Aquí está datos de series de tiempo y corte transversal. A ver, les puedo mostrar alguna tabla para que sea más explícito. Ya, primero leamos la definición, ¿ya? Datos de series de tiempo nos dice que es una serie de tiempo es un conjunto de observaciones sobre los valores de una variable en diferentes momentos. Entonces, nosotros, digamos, podríamos irnos a los datos del INE. Nos vamos acá a estadísticas. Acá tenemos un montón de bases de datos. Y básicamente acá siempre se manejan lo que es datos de series de tiempo, ¿ya? Te voy a mostrar ahorita por qué se llaman así. Acá ya, entonces básicamente cuando manejamos datos en series de tiempo,
Quiere decir que, por ejemplo, acá estamos analizando o nos dan valores del valor agregado bruto a precios constantes de una actividad económica, ¿ya? Entonces, estos son datos, bases de datos que nos facilita el INE para hacer cualquier análisis de mercado o lo que cada quien aplique, ¿no? Entonces, en este caso nos dice, para el 2003 se tiene un valor agregado bruto total, por así decirlo, de todas las actividades económicas de 21.838.971. O sea, nos está dando un valor puntual. Para el 2004 nos está dando otro valor. Para el 2005 nos está dando otro valor. Entonces, cuando hablamos en series de tiempo, nos dice que estamos manejando datos para un momento determinado, datos puntuales. O sea, para el 2003 tengo un dato, para el 2004 tengo otro dato, para el 2005 tengo otro dato. O sea, son como datos históricos que nos van a servir para proyectar, digamos, los resultados que queremos alcanzar. Entonces, series de tiempo nos dice, van a evolucionar a lo largo del tiempo, por así decirlo. Para cada momento de tiempo en específico, en este caso está manejando un intervalo anual, entonces vamos a tener un dato específico para cada año, ¿no ven? Que va a ir variando de acuerdo a lo que se esté analizando. ¿Ya? Entonces, básicamente a eso se refiere lo que son series de tiempo. Nos dice, una serie de tiempo es un conjunto de observaciones sobre los valores de una variable en diferentes momentos. Tal información debe recopilarse en intervalos regulares, puede ser en forma diaria, semanal, mensual, anual o decenal, depende de la persona que esté haciendo el análisis, ¿ya? Entonces, algunos ejemplos, por ejemplo, si nosotros utilizáramos datos de forma diaria, precios de las acciones, informes del tiempo, del clima. Si utilizáramos de manera semanal, estos datos van a variar en función a la evolución semana a semana, ¿no ves? Si fuera mensual, vamos a analizar la evolución de la tasa de desempleo mes a mes. Si fuera anual o trimestral, podemos analizar la evolución del PIB trimestre a trimestre. A eso se refiere datos de series de tiempo. Y los datos transversales o de corte transversal se refieren a un momento específico en el tiempo. Es decir, por ejemplo, como les decía, lo del censo. En el censo, digamos, sabemos la población, sabemos, no sé, el nivel de ingresos de las personas, su nivel socioeconómico, cuánto gasta en alimentación. Entonces, todos esos datos que estamos obteniendo de esas variables están dadas en un momento específico del tiempo, para el último censo que se ha realizado en Bolivia del 2012. Entonces, todos los datos, todas las variables que estamos analizando en ese momento específico del tiempo, que en ese caso es el año 2012, corresponden a datos de corte transversal. Y para lo que hemos visto en los ejercicios, por ejemplo, para el ejercicio 2, nos está hablando de una empresa de venta de cigarrillos. Si bien acá no nos está dando una tabla como acá en Excel donde nos dice la evolución año a año, nosotros podríamos asumir que estamos manejando datos en series de tiempo por el contexto del ejercicio. ¿Por qué? Porque nos dice, quiere explicar la evolución de sus ventas. Entonces, la evolución va a ir evolucionando año tras año, no va a ser en un momento específico. ¿Ya? Entonces, por eso estamos considerando acá datos de series de tiempo. ¿Ya? Ese es el tipo de datos que hemos considerado en el ejercicio número 2. Y para el ejercicio número 3, el contexto de la situación nos dice que está analizando la producción de leche para 3 tipos de grupos de vacas, que lo somete a sin sombra, sombra artificial y sombra con árboles. Entonces, si te das cuenta, el análisis que estamos haciendo es en un momento específico en el tiempo. O sea,
por decirlo, al mismo tiempo estamos haciendo este experimento, entonces por eso decimos que manejamos datos de corte transversal. Ya espero que haya quedado un poquito más claro. Solo para que no se preocupen, generalmente manejamos datos de series de tiempo, casi siempre. No manejamos los otros datos. Esto simplemente es para que ustedes conozcan y sepan que existen otros tipos de datos, pero los que más vamos a manejar son series de tiempo porque nosotros siempre trabajamos así como con bases de datos, ya para hacer las proyecciones, las estimaciones, que lo vamos a ver en la siguiente clase. Ya espero que eso haya quedado claro. No sé si alguien más tuviera otra pregunta. Ya, mientras les voy a pasar la lista de asistencia de hoy, ¿ya? Un momento, por favor. Ya, les paso la lista de asistencia. Listo, ¿y qué más? Su práctica. Veamos su práctica mientras tanto. Ya, esta es la práctica número 1. Como pueden ver es bastante sencilla, que no, es más teórica, ¿ya? Nos dice de una definición de econometría, obviamente una definición que no está en la guía, en internet hay muchas, entonces buscan una, le escriben y si quieren colocan su autor. Para el punto número 2 nos dice que es econometría teórica y aplicada, eso es igual para buscar en internet. Que es un modelo, modelo, manejamos diferentes modelos econométrico, matemático, entonces una definición breve de ello. Explica detalladamente los pasos para la realización de un modelo econométrico, que nosotros lo hemos visto, las 4 etapas, entonces explíquenlo así con el diagrama, así en sus propias palabras. Esto porque generalmente el INGE suele preguntar en el examen, entonces que vayan practicando esa parte. 5. Indique las diferencias entre un modelo matemático, económico y econométrico. ¿Cuál es la variable endógena y qué es la variable exógena? Que igual lo hemos visto. Indique las diferencias entre un parámetro y un estimador. Punto número 8 es un ejercicio que es muy parecido a lo que hemos visto en la clase de hoy. Nos dice la ley de consumo está relacionada con la renta familiar y nos pide las variables, las ecuaciones, los parámetros, los datos y el tipo de modelo, que es igual bastante corto. Así que por el momento estamos empezando de manera teórica. Desde la próxima clase ya vamos a ver más ejercicios, ¿ya? No sé si tuvieran más preguntas, chicos. Y si todo ha quedado claro y si ya han llenado la lista, eso sería todo por la clase de hoy. Sí, perdón, una consulta. En el último ejercicio que hacía veía que hay diferentes condiciones que se pueden dar, bueno, 3 casos. La cuestión de los parámetros beta 1, beta 2, para todas las condiciones se mantienen constantes o hay casos en los que estos parámetros pueden cambiar. Por ahora, a ver, a lo que logro entender, estos
Estamos manejando como una notación a parámetros beta 1, beta 2, o sea, por ahora solo los estamos nombrando, digamos. Más adelante, obviamente, para cada caso en específico van a ser diferentes, eh, de manera numérica, por así decirlo. Eh, Como te digo, ahora simplemente por nombrar le decimos parámetro beta 1 y beta 2 y pareciera que para todos los ejercicios que hemos visto fuera lo mismo, pero obviamente cuando ya tengamos datos cuantitativos como tal, ya van a ver que cada parámetro, cada valor va a asumir un valor diferente. Digamos, en el último ejercicio, tomando como ejemplo, para el grupo que estaba sin sombra, digamos, los parámetros van a asumir un valor numérico, digamos, de 1 y 1.5, digamos. Para el grupo que estaba con sombra artificial, el parámetro beta 1 va a asumir un valor, no sé, de 10 y el parámetro beta 2 va a asumir un valor de 20. Entonces, de manera numérica es donde se van a ir diferenciando. Pero por ahora, mientras estamos analizando y practicando y ejercitando toda la notación, pareciera que es lo mismo. No sé si me he dejado entender y si te referías a eso. Sí, sí, Auxi, está perfecto, gracias. Ah, ya, súper. Bien, chicos, veamos la lista. Creo que ya han llenado 31 personas. Bueno, si ya han llenado la lista y si no tienen más preguntas, eso sería todo por la clase de hoy. La práctica tienen una semana para realizarla. Ahorita lo voy a subir a Classroom, la orden. Y eso sería todo, chicos.